Dinero, sexo, fama, sustancias, fiestas, todos estos conceptos tienen una cosa en común: dan placer. Y si bien esto es algo que nos gusta a la mayoría y en general tendemos a buscarlo, me hace cuestionarme varias cosas. Me hace cuestionar si el placer da la felicidad y ¿qué es el placer? ¿Qué es la felicidad? ¿Acaso son lo mismo? Esto y más estaremos viendo hoy en este episodio de Cristoico. Quédense para saber más. Señores, bienvenidos a Cristoico, su podcast para fundir, acompañado como siempre por su host Ernesto de Dios. Y de antemano les agradezco que estén viendo esto porque el día de hoy tenemos un tema interesantísimo. Ya di un pequeño sneak peek antes de la intro, pero antes de nada introducir al invitado que me honra presentar el día de hoy. Él es C. Cordero, Carlos Cordero, y nada, estudió filosofía, precisamente por eso se está dedicando actualmente a la comedia. Y nada, realmente comediante, guionista, filósofo, me dio clase a mí de epistemología. Yo pensaba que te iba a decir mediocre. No. Pues me conoce muy bien. No, pero ven acá, para nada. Así que, nada, darle la bienvenida y mil gracias por estar y acompañarnos en este espacio. Bueno, para mí un placer estar en tu tan visto y escuchado programa, pero siempre que vaya a hablar de mí, no diga que yo fui su profesor, diga que compartimos aula, que así me ayuda un poquito. Bien. Entonces, ya se plantearon las preguntas que vamos a estar tratando el día de hoy. Y la idea es nosotros poder llegar a una conclusión explorando a través de diferentes puntos de vista de si el placer realmente lleva a la felicidad que tanto anhelamos e idealizamos. Pero antes, a mí siempre me gusta conceptualizar porque hay que saber de qué estamos hablando cuando hablamos de placer. Según la RAE, placer es agradar o dar gusto. Como la definición es muy corta, yo busqué qué es gusto. La definición de gusto es deleite que se experimenta con algún motivo o se recibe de cualquier cosa. Un deleite. De eso estamos hablando cuando hablamos de placer. Entonces la idea es que nosotros conversemos un poco sobre el background filosófico de las cuestiones de placer, centrándonos en la época helenística. Entonces, usted sabe más que yo, me corregirá si me equivoco, pero para dar un poco de contexto a los oyentes, el contexto es el siguiente: los padres de la filosofía son Sócrates, Platón, Aristóteles, y a partir de Sócrates van saliendo diferentes escuelas filosóficas. La única no fue la de Platón. Y en el periodo helenístico hay 4 escuelas principales que cobran mucha popularidad y que luego del periodo helenístico pues algunas desaparecen, algunas ideas prevalecen, etcétera, etcétera. Y me interesa mucho evaluar esos 4 puntos de vista que ahora vamos a mencionar, porque yo entiendo que a pesar de que es algo viejísimo, estamos hablando del siglo II a.C., son actitudes y creencias, nada más, muchísimo. Son actitudes y creencias que todavía se pueden observar en la sociedad y que probablemente tienen raíz aquí con alguna influencia incluso anteriores. Entonces, estos padres de la filosofía se les consideraba eudemonistas, que era que entendían que el fin último de la vida era la felicidad, conseguir esa felicidad. Que ojo, el concepto de felicidad para ellos no era igual que para nosotros y lo que nos vende Coca-Cola, para nada. Pero precisamente por eso estamos hablando de esa combinación felicidad-placer. Sin embargo, estas escuelas se dedicaron a intentar conseguir esa eudemonía, entre otros conceptos como aletheia, ataraxia, que invito a todo el mundo a investigar. ¿Cómo? Arye es como el principio de todas las cosas materiales. Demócrito decía que los átomos... Sí, ok. Pero esos son otros 20 pesos. 100%, muy interesante, gracias. Entonces, dentro de las 4 escuelas eran básicamente la escuela epicúrea, liderada por Epicuro, la escuela estoica, que la comenzó Zenón de Sitio, la escuela cínica, que la comenzó Antístenes, pero el más popular seguidor era Diógenes, el perro, así le llamaban, por una interesante razón. Y por último, los escépticos. Yo creo que a lo mejor algunas de estas palabras no suenan, pero lo interesante es que cada una de estas escuelas no era que batallaban entre sí, pero un poco tenían esa rivalidad de cuál era el mejor camino para llegar a ese último fin. Y sí, no. había más de lo que uno se podría imaginar, como de lo que uno podría esperar de una escuela filosófica, que en teoría solamente enfrentaban el pensamiento con otros. Habían
hasta donde yo sé, cosas más encarnizadas que solamente discusiones teóricas. Pero ya, 100%. eso investiguenlo ustedes. Me interesaría hablar de eso en realidad. Pero bueno, otro episodio. Entonces, lo importante aquí son los puntos de vista. Estas escuelas eran meramente prácticas e intentaban como trazar un camino que tú debías seguir para llegar a ese algo que estamos buscando, que puede ser muy abstracto. Por un lado, la escuela epicúrea se centraba en el placer. Entendía que, si no me equivoco, que ese camino era intentar eliminar el sufrimiento lo más posible y acercarse al placer para poder conseguir la felicidad. Los estoicos se centraban en vivir conforme a la naturaleza, razonable, dominando sus pasiones. Asimismo, intentaban ser quizá menos sentimentales que otras personas. Los escépticos se centraban en evitar el juicio. Intentaban no tener un juicio de las cosas y por lo tanto, si yo no pienso que eso es bueno o malo, me da trepito y pues no sufro. Esa era la teoría. Y por último, los cínicos se centraban en despreciar totalmente los bienes materiales y por lo tanto vivían totalmente desapegados a las convenciones sociales de la época en Atenas. De hecho, este famoso personaje Diógenes vivía en la calle como un pordiosero y por eso lo conocían como el perro justamente. Entonces, como yo había mencionado, hoy en día es fácil ver estas 4 actitudes sin contar si son extremas, si no son extremas, no importa. Pero lo que me interesa sería como analizar estos 4 puntos de vista en torno al tema de la felicidad, el placer, sabiendo que esas actitudes se ven hoy en día y esas creencias se ven hoy en día, y discutir un poco sobre eso para poder llegar a nuestra conclusión. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por habernos escuchado. Bueno, hay tanto en sí, lo que usted ha señalado ahí desde el principio. Hay mucha información y de hecho es bueno recalcar que esas esquematizaciones de las diferentes escuelas no necesariamente son blanco y negro, por decirlo de algún modo. O sea, los conceptualizamos así, pero hay muchas características similares entre una escuela y otra. Hay tonos grises. La mayoría de los filósofos en la antigüedad tenían como que una aspiración sistemática, hablaban no solo de la ética, sino también de epistemología, y todo tenía una relación, o sea, todo estaba configurado de un modo. Pero, por ejemplo, de estas escuelas, en gran medida, lo que nos queda son solamente el trabajo en el camino de la ética, en el cómo vivir, en responder a la pregunta de cómo podemos vivir. Y ya de ahí en adelante van a venir las respuestas que da cada uno y que las vemos hoy en día, como dice Ernesto, y pensamos que estamos descubriendo el agua tibia, pero en realidad ya todo está pensado. Sí, la verdad que sí. Y bueno, y cuando la gente le dará miedo. Pero realmente eso me llama mucho la atención porque cuando me pongo a investigar de ciertos temas me doy cuenta que hay 1.000.000 de cosas que ya estaban pensadas y que hoy en día siguen corriendo de una u otra forma y gente sale que sí, que yo he descubierto tal cosa y no necesariamente. Lo que pasa es que hay muchas cuestiones sociales, de organizaciones, etcétera, que van moviendo la información y que a veces permiten o no que una idea permanezca en la sociedad. Y eso es muy interesante. Pero primero, si le parece bien, vamos a discutir el punto de vista cínico. Ok. Siendo quizá un poco caricaturesco con los cínicos, sí había ese desprecio por lo que te impone la sociedad. O sea, los cínicos, si podríamos acercarlos a un pensador más contemporáneo, entre comillas, podríamos hablar de Rousseau, que pensaba que el ser humano es bueno por naturaleza y la sociedad es quien lo corrompe. Uh-huh. Los cínicos tenían esa inclinación hacia lo natural. Y Diógenes, que dicho sea de paso, en base a Diógenes, que está basado, valga la redundancia, el personaje de Diógenes y Boquechivo. En algún capítulo, en alguno de los gags de Harold Priego, se ve a Diógenes viviendo en un tonel, en un barril, como el Chavo del Ocho, pero en realidad ahí esa era supuestamente la vivienda de Diógenes el cínico, despreciando los materiales. Una de las anécdotas famosas de Diógenes es que Alejandro Magno en una ocasión se le presentó y le dijo: pídeme lo que tú quieras, Diógenes. Y Alejandro tenía fama
de ser bastante dadivoso, porque entendía que el regalo iba en función no de la persona que lo recibía, sino de quien lo daba. Y Diógenes lo único que le pidió fue que te mueva un chin para la izquierda porque me estás tapando el sol. Él estaba tirado tomando el sol, ni siquiera estaba haciéndole reverencia a el emperador. Entonces, la visión cínica, aunque no deja de tener peso el hecho de que somos entes naturales, somos animales, somos unos animales especiales, vivimos en una sociedad que demanda cierta mesura y ponernos a veces por encima de la naturaleza, si cabe decir eso, o sea, porque siempre nos vamos a poner por encima de la naturaleza en función de la racionalidad, y la racionalidad a fin de cuentas va a ser parte también de nuestra naturaleza, o sea, sí, que estamos en ese círculo, pero yo no dejo de fascinarme un poco con esa visión, pero como ya incluso habíamos conversado, me resulta, dentro de ese espectro que hemos abierto con esas 4 escuelas, un poco radical en función de la ética que pregonaban. Era una cuestión más ascética, era una cuestión más, podríamos decir, de santos, puedo decir, por tomar un término que quizás sea más reconocible. El santo despreciaba todo y bebía muy conforme a lo mínimo. Decía, necesito poco y lo poco que necesito poco. No sé, la verdad. San Francisco de Asís. Ok. Pero siendo San Francisco uno de los santos que vivió más en la pobreza. Exacto, o sea, es una doctrina, hablando de los cínicos, que, por decirlo en términos de funcionalidad social, hace difícil, si todos los individuos la siguen, que se cree una sociedad que procure un avance en los bienes, por decirlo así. O sea, quizás estoy descansando este argumento muy en lo material, pero a fin de cuentas hoy en día tenemos una cantidad de beneficios que nos ha dado, aspiraciones que no hubiésemos tenido si todos hubiésemos sido cínicos. Ese es el punto, básicamente. Totalmente. Y bueno, ni siquiera descansando nada más en lo material, incluso lo intelectual y todas las capacidades que tenemos ahora que antes quizá no había, o las facilidades incluso, no se hubieran desarrollado porque necesitamos sociedad y compartir ideas para eso. No, y yo creo que es un poco la gran crítica y por lo que, y estoy de acuerdo con usted, que la llamamos radical, porque si usted se aleja completamente de lo que es la sociedad, además de que si seguimos cierta idea filosófica es antinatural, porque somos animales sociables, de hecho Aristóteles lo planteaba así, entonces no tenemos nada que conseguir. Y ojo que estamos probablemente cayendo en una falacia de hombre de paja, porque estamos quizá poniendo argumentos en los cínicos de lo cual que quizá no son lo esencial de ellos, pero estamos hablando a partir de lo poco que conocemos, de lo poco que quedó. O sea que exacto, probablemente estamos siendo muy infieles a toda la filosofía cínica. Es muy posible, es muy posible. Yo creo que por eso era que quería hacer como ese énfasis en, estamos hablando de esas actitudes. Porque a nivel de escuela filosófica, bueno, o sea, exacto, nos estamos basando en lo poco que quedó y en un personaje en particular que fue el más excéntrico. Entonces, claro, estamos hablando de la radicalidad y pues se entiende que es un poco demasiado imposible, para decir una barra basada, llegar a una verdadera felicidad por ese camino. En el caso de que pudiéramos llegar a una verdadera felicidad. En el caso de que pudiéramos llegar a una verdadera felicidad. 100%, 100%. Entonces, si le parece bien, vamos con el punto de vista escéptico. Bueno, los escépticos, lo que uno conoce por encima, básicamente es su actitud de no me meto a afirmar nada si no sé. Esa actitud vigilante siempre, que es de donde viene el término, skeptomai, de donde heredamos tantos vocablos que todavía existen. Scopio, que está en muchas palabras del español, telescopio, microscopio. Viene de eso, de vigilar. El escéptico vigila, otea, pero siempre duda, siempre se mantiene al margen, suspende el juicio en función de no conocer. Y la verdad, el conocimiento siempre va a ser algo
difícil, el conocimiento de la verdad. Un asidero firme e inmutable siempre se le ha escapado al ser humano y es una de las cosas. Y estamos dando por supuesto que existe una verdad. Por ende, aunque es conveniente una actitud escéptica, también hay que dar por supuestas ciertas cosas, lamentablemente, para poder avanzar en el camino del conocimiento. No podemos dudar de todo el tiempo. O sea, algunas cosas tendré que dar por sentadas en todos los planos, tanto en el plano de lo fáctico y por ende de la ciencia, como en el plano de la ética. Porque, por ejemplo, desde el punto de vista escéptico, saber si el hombre, el ser humano, tiene o no un alma, bueno, no lo puedo comprobar, por tanto suspendo el juicio. Sin embargo, esto se da por sentado en muchísimas doctrinas éticas que tienen una relación muy estrecha con creencias religiosas específicas. Y de ahí se deriva toda una visión de la realidad, del cosmos, del hombre y de cómo tiene que ser la vida. Así que necesitamos suponer, no podemos no hacerlo. El escepticismo tiene una función hasta un punto. Y eso, sinceramente, estoy tratando de abundar sobre un tema del cual no tengo mucho conocimiento. Y como los escépticos no abundaban mucho sobre lo que no sabían, yo también voy a dejar de hablar de los escépticos. No, claro, pero es que es muy complicado. Es muy complicado, pero el gran problema de eso, entiendo yo, y nuevamente de acuerdo con usted, es que tiene el lado positivo. Yo, por ejemplo, soy partidario de que hay que dudar de todo, pero a un nivel suficientemente moderado como para yo querer investigarlo, abundar en ello, nutrirme y no simplemente seguir lo que me digan. Ah, sí, eso está bien, perfecto. Pero no hasta el punto de yo no creerme nada en la vida, porque yo creo que eso puede generar un vacío importante. Y si hablamos en términos, quizás no tanto de la filosofía en sí, pero de querer encontrar esa felicidad, yo lo veo muy difícil. Independientemente del tema de la felicidad, y no tan independientemente ahora que lo pienso, con el tema del escepticismo y lo que tú señalabas, tiene que haber un momento donde yo tome posición con relación a algo. Es absolutamente necesario porque vivimos en sociedad y entonces tenemos que dirigirnos y tomar decisiones que convengan o no al grupo. Necesitamos tener criterio, necesitamos tener opinión. Entonces no podemos simplemente no fiarnos de nada, tiene que haber un criterio en base al cual creamos en algo. Dice una canción de Pedro Guerra: habrá que creer en Cristo, en la paz o en Fidel, pero hay que creer en algo. O sea, el problema quizá viene cuando se identifica, y esto lo menciona Byung-Chul Han en Infocracia, cuando se identifica la propia opinión con, valga la redundancia, la identidad del individuo, como si yo no tengo derecho a creer solo lo que se supone que yo tengo que creer, porque ahí ya no tengo la libertad de cambiar de opinión. Totalmente. Entonces se supone que tenemos que tener esa libertad. El escepticismo nos provee de ciertas herramientas para no andar como una pluma al viento de aquí para allá y de allá para acá, pero tampoco para anquilosarnos en una sola posición, impidiendo eso un diálogo racional con otras posiciones que permitan una dialéctica de la sociedad y el descubrimiento de nuevas formas de ser en la realidad que permitan desarrollo, entre comillas, o movimiento por lo menos. A mí me parece que una de las problemáticas es que si uno se abstiene de todo, a ver, es parte de nuestra libertad no decidir algo o abstenernos de juicio. Eso es posible y muchas veces recomendable, dependiendo del caso. El problema es que si nos abstenemos de todo, así como se habla en los famosos casos de la votación, otro va a decidir por mí. Porque independientemente de si queremos o no que todo el mundo sea escéptico, o lo que queramos, la realidad es que la gente va a decidir y no va a dejar de decidir, la gente va a tener opinión y no va a dejar de tener opinión, y todo. Entonces, el yo no tener un juicio en nada, al final nunca me va a ayudar a yo ni encajar en una sociedad, no en términos negativos, sino vivir bien, con tener cierto bienestar, y por lo tanto también veo imposible, si uno lo lleva al extremo, obviamente, no ser escéptico en algunas cosas,
tener esa felicidad. Queda rescatar lo que sí te provee una actitud escéptica. En principio siempre te va a permitir formar criterio para tomar una posición. Pero una vez que ya hay una posición, bueno, lo interesante es saber defenderla hasta que la evidencia te muestre que no estás bien fundamentado, o sea, que hay otra posición mejor que la tuya, y entonces ahí poder hacer la transición. Claro, y tener la humildad suficiente para reconocer. Por supuesto. Yo estoy mal, está bien. Ya, ese es el detalle. O sea, Sí, totalmente de acuerdo. O sea que ya matamos a los escépticos con eso. No, y cabe destacar Estamos siendo súper reduccionistas, ¿eh? O sea, Sí, claro, esto es un resumen. hay gente que está revolcando en su tumba en Grecia ahora mismo. Estamos haciendo un resumen demasiado resumido, valga la redundancia. Pero yo creo que al final de toda escuela filosófica uno puede extraer ciertos puntos positivos que nos ayudan a la vida, y por eso es que es muy importante uno observarlo todo y luego retener lo bueno. Escudriñarlo todo, retener lo bueno. Exactamente. Entonces vamos con el punto de vista estoico. ¿Qué usted diría de eso en cuanto al placer, felicidad? Aunque de entrada no hemos definido lo que es la felicidad. Sí, lo estamos tomando un poco como el concepto general, Sí. porque abundar en la felicidad como tal sería otro episodio. Resulta, desde mi punto de vista, bastante atrayente la posición del estoicismo, aunque difícil de conjugar en la realidad. Es decir, ok, el estoicismo tiene una posición que se distancia de la emoción, a fin de cuentas, y en eso emparenta con una filosofía, religión oriental, que es el budismo. Tiene mucho en común en el sentido de que te dice: tú estás sometido a un avatar de cosas, a los avatares del destino, así que tú puedes esperar de todo. Que te pase o no te pase algo va a ser contingente. Que tú puedas o no puedas hacer algo, bueno, ya eso depende de tus circunstancias. Pero tú tienes que aprender a vivir con eso. O sea, tú tienes que saber, antes de que se inventara el término, cultivar una resiliencia endémica, por así decirlo. Esa es la invitación básica del estoicismo. Ello sin que tú dejes de tener aspiraciones personales, sin que eso te vuelva o conformista, que es uno de los peligros que a veces se corren al comenzar el camino del estoicismo, o indiferente, porque no se trata ni de una cosa ni de la otra, sino 100%. de una aceptación consciente de las cosas. Un ejercicio, para poner un ejemplo, un ejercicio estoico práctico es, ante cualquier situación, pensar en la peor de las posibilidades, tenerla clara, saber qué es lo peor que puede suceder en este caso. Y una vez aceptado eso, una vez racionalizado y entendido que eso puede suceder y visto como una posibilidad real, ya de ahí para allá, todo lo que pueda suceder va a ser más fácil de aceptar. O sea, es un ejercicio práctico para asumir la vida. O sea, y siempre hablamos de la actitud con que afrontamos las cosas. Eso es lo que dice el estoicismo. Las cosas están ahí, yo las voy a interpretar siempre, porque el hecho es independiente de mí, pero lo que yo hago sí depende de mí. Por supuesto que estamos plenamente conscientes de que Marco Aurelio no tenía acceso a saber de neurotransmisores y las cosas que le pasa a la gente que sufre algún tipo de patología neurológica, que, digamos, una depresión o algo por el estilo, que no es una decisión de la persona. Sin embargo, incluso haciendo ejercicios de este tipo, digamos, siendo optimistas, pero no en un optimismo, por usar un término científico pendejo, haciendo un ejercicio de tratar de mirar el lado brillante de la vida, always look at the bright side of life, se puede mejorar el umbral que uno tiene con relación a las expectativas. O sea, así como uno entrena el cuerpo para tener más resistencia, uno entrena el cerebro para ser más capaz de ser feliz, digámoslo así. Claro, siempre con las limitaciones orgánicas que tenga cada individuo. Cada persona. Pero según estudios, ojo, favorece la capacidad que tú tienes de enfrentar la realidad, el tú ejercitarte en
afrontar las cosas de la mejor manera posible. O sea que el estoicismo, el budismo y la ciencia dicen que hay que cogerlo con su avena. Eso es. Hay que cogerlo variado. Yo creo que es muy acertado todo lo que usted ha dicho dentro de mi ignorancia, dentro de las cosas que conozco del estoicismo. De la mía ni se dice. Dentro de las cosas que conozco del estoicismo. Y muy buena la puntualización de no caer en la ignorancia ni tampoco en el conformismo, porque yo entiendo que esos son probablemente los dos peligros principales que te puede llevar el estoicismo si uno lo interpreta de esa forma. Lo importante es tener como virtudes cardinales las virtudes cardinales que dicen los estoicos, y si tú tienes eso antes de aplicar todas estas prácticas, pues probablemente sea más fácil uno no descarrilarse. Siendo esas 4 virtudes: sabiduría, templanza, fortaleza, justicia, y poniendo eso como principio rector de nuestro comportamiento y las cosas que hagamos. Y quería mencionar que hay 2 prácticas que me vinieron a la mente mientras usted estaba hablando, que es premeditatio malorum, que era eso justamente, previsualizar las cosas malas que pueden pasar, y eso no solamente con algo que uno puede obrar ahora mismo, sino incluso con la vida. Puede llegar a ser cruel para el que lo escuche, pero, por ejemplo, hay estoicos que recomiendan, antes de acostar a tu hijo en la cama a dormir, piensa que él perfectamente puede al otro día amanecer sin vida. Y eso es premeditar lo malo que puede ocurrir. ¿Qué es lo bueno? Eso te endurece, porque si efectivamente se muere el hijo, como le pasó a Marco Aurelio con todos los hijos exceptuando uno, entonces, claro, tú no vas a sufrir tanto como podrías. Sin embargo, eso también puede volverte una persona negativa. Entonces, por eso es muy importante tener ese lado de templanza. O sea, hay que estar calmado. Y me encanta que haya mencionado lo del budismo, que de hecho hay muchas similitudes entre el budismo y el estoicismo. Y la otra práctica es amor fati, que no fue el concepto exactamente desarrollado por los estoicos, pero ellos sí lo aplicaban. Creo que el concepto fue Nietzsche que lo definió luego, irónicamente. Y es básicamente amar el destino. Ya llámalo destino, llámalo providencia, llámalo el porvenir, llámalo el futuro. Pero es, a mi parecer, una actitud muy positiva ante la vida, sabiendo que sin importar las cosas que vengan, ya sea un fallecimiento, ya sea éxito, ya sea falta de dinero, o sea mucho dinero o lo que sea, o sea, independientemente de los placeres que ya hemos mencionado, tú amar todo eso que venga, disfrutar la vida con las cosas que incluye. De por sí, la circunstancia que uno tenga o no, sin dejar de obrar, obviamente. O sea, no es dejar que las cosas pasen y ya. Pero me parece muy bonito, porque es una forma de aceptar las cosas con gracia. A mí, en la función de comediante, me sucede que las personas que me conocen y saben que me dedico al stand-up y tal, cada vez que me pasa una desgracia, entre comillas, una serie de eventos desafortunados, me dicen, pero lo bueno es que eso te da material. Claro, para hacer. Yo sí, pero yo estoy harto de material. O sea, ya sí, porque sí, no es que la vida da mucha vuelta, ok, pero cuando yo puse la mía en centrifugado, tú ves. Entonces, y esa actitud es un poco algo que dice Borges, que el poeta, el escritor, tiene que tomar todo lo que le pasa en la vida como insumo para hacer su ser como escritor. Y eso conviene, dice Borges, para todos los hombres, asumir todo lo que te pasa como materia prima para tú irte haciendo. Ya si es una prueba, bueno, pues aprende a lidiar con eso, como dice el dicho, que si tú a Dios le pides paciencia, Él te va a poner situaciones que requieran paciencia. No te va a dar la paciencia, sino que te va a poner situaciones donde tú tengas que desarrollar la paciencia. Te va a dar un vecino necio, te va a dar algo. Sí, aunque sea forzado. Sí, a la mala tú vas a tener, porque no es de que Dios dame paciencia, pero dámela ya. No es así. Entonces, el estoicismo apela mucho a eso, a que todo va a pasar, o sea, tómalo y vive con eso. La mejor frase que resume esa parte del estoicismo, que es mucho más de ahí, es lo que decía ese gran filósofo Willy Colón. Todo tiene su final. No, si del cielo te caen limones, aprende a hacer limones. Sí, ese Willy Colón. Precisamente
en Así Simón. es. O sea que, Así mismo es. Muy bueno. sí. Y también es bueno que se guarezcan porque los limones caen a una velocidad que te van a dar duro. O sea, hagan limonada, pero dejen que los limones caigan. O sea, en el hipotético caso de que lluevan limones, no creo que vaya a llover limones ni café tampoco. Me parece que sería una tragedia si llueve café en el Sí, campo. está fuerte. Las casas se van a caer, las vacas se va a hacer un lío. Así que Tomándolo tanto muy Willy literal. Colón como Juan Luis Guerra, con perdón, pero me parece un soberano disparate que llueva limones que llueva café. Ya, alguien lo tenía que decir en algún momento. Y se dijo. Muy importante. Entonces, habiendo resumido nuevamente el punto de vista estoico, vamos con el último, que es el epicurio. Yo entiendo, y aquí hay que hacer la salvedad muy importante para el que vaya a investigar sobre el epicureísmo. Está muy mal interpretado, creo yo. O sea, sádicamente mal interpretado en muchas páginas. Y por eso, de hecho, lo puse entre paréntesis aquí en el guión de este episodio. Hay que mencionar hedonismo. Yo entiendo que la filosofía epicúrea sirvió como base para luego muchas personas excéntricas y hedonistas, pero no significa que ese haya sido el fundamento de la filosofía. Entonces, sabiendo eso, vamos a discutir el punto de vista epicúreo. En realidad sí, ha tenido el epicureísmo muy mala fama a lo largo de la historia, y de hecho por eso se ganó la excomunión durante toda la Edad Media, porque la visión que se tenía del epicureísmo era la más radical y excéntrica de algunos de sus seguidores. ¿Qué te digo yo? Por poner un ejemplo. Lo mismo que pasó con el cinismo, por ejemplo. Bueno, en gran medida. O sea que tengan en cuenta, cuando si van a fundar una escuela filosófica, tengan muy en cuenta quiénes son sus seguidores. Para que no salga Para un que loco. después por lo que, exacto. Salga un atronado, ¡eh! Entonces ya, Sí. después de ahí. Sí, sería interesante si alguien tiene planes de fundar Sí, una no, escuela por si filosófica, acaso, pero por si acaso. Guía, vamos a hacer un guía para fundar una escuela filosófica. Pero en realidad lo que se sabe de Epicuro, que tampoco quedó gran cosa, es que fundó una escuela muy cerca de donde estaba el Liceo en Grecia, pero era lo más parecido a una colonia de hippies. O sea, Exactamente. Sí. ellos cultivaban su comida, vivían de una manera bastante acorde con la naturaleza, y esto de buscar la felicidad hay que ver hasta dónde era, porque no era entregarse a excesos ni nada por el estilo. Alejarse del dolor y buscar la felicidad de una manera comedida, de una manera racional. Es decir, tú te imaginas a los epicúreos teniendo banquetes y fiestas y tal, y de las pocas cosas escritas que quedan de Epicuro es una carta donde le dice a un amigo que ya que viene de no recuerdo dónde, que le traiga un queso de tal sitio, un queso ni siquiera muy caro, para él darse un festín. O sea, wow, qué festín, un queso epicureísmo. O sea, Pero algo muy interesante que estoy sacando de todos estos puntos de vista es que todas las escuelas filosóficas más famosas vivían de una forma austera. O sea, eran humildes. bueno, con el platonismo tenemos eso, la forma en que se alimentaban, por ejemplo, que estaba todo, era bastante frugal, bastante austera. La gente del liceo eran menos, hasta donde sé, menos tacaño en ese sentido. A Aristóteles le gustaba mucho la miel, mucho, hasta donde yo sé. No sabía eso. Sí, o sea, es probable que fuera diabético el señor. Antes de descubrir la diabetes. Sí, y por ejemplo, cuando Aristóteles eligió a quién iba a ser su sucesor en la escuela, lo hizo pidiendo 2 copas de vino, de donde era cada uno de los aspirantes, y entonces dijo, el vino de tal sitio es muy bueno, pero el de tal sitio es el que más me agrada. Y ya con eso, Y dio ya. por sentado que ya esa era la democracia. ¿Quién fue el sucesor? No me acuerdo para No, nada sí. de quién era. Yo sé que uno de los discípulos más famosos era Genofonte, pero no sé no si... tengo la más mínima idea, pero no fue Genofonte. Okay. En ese momento, hasta que, si mal no recuerdo, no me suena el nombre de Genofonte en ese episodio particular. Pero sí, por lo menos te da indicio de que era más festivo el asunto. Y además el hecho de tener el aval porque era el maestro de Alejandro Magno, o sea, tenía todo el erario público detrás, en cierta medida, para poder disponer de Bueno, y es muy importante, perdón,
No, para poder disponer de bienes materiales. Ok, exacto. Yo iba a mencionar que es muy importante decir, Aristóteles, si bien es de los hombres más sabios que ha existido, y en su época lo fue definitivamente, él era una persona muy pudiente, o sea, era alguien que se relacionaba con toda la élite, tutor de Alejandro Magno, político, escritor, o sea, él tenía poder dentro de lo que cabe. Sí, y sabía disfrutar de los bienes del poder, que otros quizá filósofos, por lo menos por lo que se tiene, por lo que yo sé, no eran tan dados. Bueno, sí, ok, tenemos esta ventaja, pero nos interesa más el estudio y tal. Entonces, volviendo con el epicureísmo, Epicuro era como que ni siquiera se centraba, y quizás estamos traicionando mucho de lo que hacía Epicuro, en cultivar otras áreas de conocimiento que no fueran básicamente la ética y el cómo vivir. Chilling. Exacto. Sin Hakuna Matata. O sea, más que Hakuna Matata sería el libro de la selva, la versión vieja. Busca lo más vital, la mamá naturaleza te lo da. O sea, viviendo en ese sentido, pero aspirando a una racionalidad. O sea, muy cerca, si se quiere, del cinismo, pero sin el desprecio a la sociedad. Y quizás estoy inclinando la vara a favor del epicureísmo como si fuesen una cosa blanco y negro, que no lo es, ya lo dijimos, pero el epicureísmo es una invitación a buscar la felicidad, evitando sobre todo el exceso que produce daño, que eso es todo lo contrario que nosotros heredamos, como que epicureísmo es vamos para allá, ¿qué es? No, papá. Suelta la patilla, que no. Exacto. Bueno, eso, suelta la patilla. Que por eso quería mencionar lo de hedonismo. Hedonismo con H, lo pueden investigar. Es justamente el exceso de todos estos deseos y ese desorden, que no era lo que planteaba Epicuro, según entendemos. Ahora bien, el punto de vista justamente es alejarme, o sea, evitar el sufrimiento para acercarme y disfrutar de los placeres que otorga la vida. Muy diferente por decirlo así, ¿de qué me sirve darme el gutazo y el trancazo? No, el epicureísmo te decía, no, evita el trancazo, no tiene que darte el gutazo, sino disfruta sin que sea un gutazo para que no venga el trancazo. Básicamente. Qué resumen. Epicuro estaría orgulloso de eso. Es posible. Pero yo creo que una gran diferencia entre el estoicismo y el epicureísmo justamente era eso que usted mencionaba de el epicúreo o epicureísta, no sé cómo se dice, se lo toma más chilling, mientras que el estoico busca realmente volverse un superhombre. Entonces el punto de vista del epicúreo era un poco eso, vamos a disfrutar todas las cosas que tenemos aquí, chilling, pero tampoco tenía esa ambición de conseguir más, de saber más, de ser más sabio, más fuerte, de conseguir bienes, sino era como más conformista. Que ese puede ser uno de los grandes peligros también del epicureísmo. Porque este señor, a Marco Aurelio, que si mal no recuerdo, si no estoy confundido, se burlaban en cierta medida de él, porque así, muy estoico y muy aceptar la cosa, sí. Pero era de los hombres más ricos de su época. Era el más poderoso del mundo, probablemente. Tenía, hasta donde yo sé, el 10%, sus riquezas, hacían el 10% del, digamos, Producto Interno Bruto de Roma. O sea, cuando tú tienes esa cantidad de dinero, es muy fácil decir, sí, no, es como decimos ahora, sí, Dios, dame dinero para yo decir, el dinero no es lo importante, ok, pero no era solo crítica. Eso, eran muchas otras cosas. Esa es una de las grandes críticas, sí. Pero yo creo que lo importante, y por la razón de que lo admiran mucho, es que él no permitió que ese exceso de bienes materiales y todo eso se le fuera a la cabeza, sino que él, dentro de todas las increíbles cosas que literalmente no nos imaginamos que tenía un emperador romano, él se mantenía siendo muy humilde, no tenía 1 millón de prostitutas a su favor, sino que tenía a su esposa, hasta lo que sabemos, aunque se hablan también sus cosas de la esposa, pero hasta lo que sabemos, e incluso fue el primer emperador romano que decidió voluntariamente, no voy a decir entregar, pero dividir el poder con su hermano Lucio Vero, su hermano adoptivo, y eso, dentro de lo que cabe, es muy admirable. O sea,
a fin de cuentas, ¿para qué tenía que ponerse a escribir? Por ejemplo, podía dedicarse a otras cosas, podía alejarse del poder simplemente y dedicarse a vivir la vida tranquilamente. Sin embargo, se puso a estar escribiendo cosas que no eran ni siquiera para sus personas más allegadas, sino con miras a la posteridad. E independientemente de cómo haya sido su vida en todo caso, lo que dice va a funcionar en función de lo que dice, no de quién lo dice, a fin de cuentas. Totalmente. No, buenísimo. Yo creo que ahí podemos cerrar un poco el tema de los puntos de vista. Si tuviéramos que concluir, aunque sabemos que es muy difícil, lo estamos poniendo muy pequeño, ¿qué respuesta usted le daría a esas preguntas? ¿Es el placer lo mismo que la felicidad? No, ¿Se llega a través del placer a la felicidad? No, o sea, la felicidad, por ejemplo, para Aristóteles hablaba de un estado de tranquilidad, digámoslo así. Equiparaban la felicidad y el placer, a veces eufórico, te saca de eso, de un éxtasis. El mismo vocablo éxtasis es sacarte de. O sea que, por definición, podríamos decir que la felicidad y el éxtasis o la euforia o el estar contento no son para nada semejantes, no está emparentado necesariamente, pero sí, claro que el estoicismo te diría, no, en la vida tú vas a tener momentos de mucha alegría, momentos de mucha tristeza, en la medida en que esas ondas no sean, esas ondas sinusoidales, digamos, de cómo va la vida, se mantengan cerca de lo que te permita vivir sin preocupaciones, eso va a ser una vida feliz. Y eso puede, según el estoicismo, tener que ver con cómo tú asumes las cosas, tanto lo positivo como lo negativo. O sea, pero la felicidad, hasta donde sabemos, y también basándonos en lo que nos ha aportado la ciencia, en ese sentido, anda más por el tú sentirte bien, y eso tiene mucho más que ver con un sentimiento de pertenencia a una comunidad y tener un sentido para tu vida. O sea, la felicidad para el ser humano está muy, muy vinculada a eso, más que a cosas puntuales. Que te sacaste la lotería, sí, eso te va a dar un boom de felicidad, pero eso vuelve para abajo, según lo que dicen los estudios. Así que vale más, independientemente de que a ti te dé, qué sé yo, una enfermedad X que haya que te incapacite en cierto modo. Si tú tienes una comunidad de apoyo a tu alrededor, tú lo vas a poder afrontar mucho mejor y vas a recuperarte de ese down, o al revés, no vas a necesitar, aunque tú... El punto es, no da mucha vuelta, que lo que nos da felicidad así de un momento a otro, los hechos, las cosas y tal, no da permanencia en el tiempo. Lo que te da felicidad es tú darle sentido a la vida. Y spoiler alert, la vida no tiene sentido. Así que hay que buscárselo. Entonces, en ese buscárselo está el trabajo de cada quien. Estos son caminos y sugerencias de cómo y por dónde, pero hay que buscárselo. O sea, a fin de cuentas, el resumen de todo esto es que hay que buscársela. En realidad sí. Bueno, yo me fascinó la conclusión porque estoy totalmente de acuerdo. Yo hice un episodio la temporada pasada que se llama Cómo enfrentar las vicisitudes de la vida, y comienza haciendo una historia que no voy a contar ahora, pero un cuento muy famoso que termina con la frase esto también pasará, y es una frase, por ejemplo, yo tengo como recordatorio en todas partes, e invita a que si te pasan cosas muy malas o si te pasan cosas muy buenas, tú siempre tengas el recordatorio, esto también pasará, de forma que ese carrusel, esa montaña rusa de la vida, se mantenga lo más cerca del centro posible. Y ahí es donde se encuentra la ataraxia, por ponerle un nombre. Y por ese lado estoy totalmente de acuerdo, así que mil gracias por haber fundido con nosotros. Y bueno, luego de haber hablado de tanta filosofía que a la gente quizá le duele la cabeza, ¿qué exhortación final usted podría dar? Bueno, una exhortación muy a beneficio personal. Es una invitación.
Hay una página en internet, en Instagram, también está en TikTok, se llama La Sonrisa Sin Gato. Ahí van a encontrar un señor hablando de cosas que pueden ser interesantes, que pueden resultar graciosas. Es, digamos, entretenimiento inocuo y quizá beneficioso. Así que sigan La Sonrisa Sin Gato. Esa es la invitación que hago a título personal. Y la otra, eso que mencionaba Ernesto, todo pasará. ¿Ok? Eso, por oscuro que esté el cielo y por picada que esté la marea, la tormenta pasa. Eso manténganlo siempre presente. Súper, súper. Bueno, yo jamás me iba a despedir sin antes dar la payola. O sea que muy importante, señores. Si han llegado hasta aquí, mil gracias primero. Espero que hayan podido aprender algo, llevarse algo positivo de este episodio y seguir a Cordero en sus dos cuentas. Uno, La Sonrisa Sin Gato, que, o sea, no es él, es otro señor, evidentemente. Y la cuenta de comediante, @soyccordero, ¿verdad? Entonces soy C. Cordero y a todo el mundo que le guste la comedia y todo eso, pues una manera de, sin exceso, disfrutar de la cosa que nos trae la vida de una forma muy amena. Y decir, por mi parte, que gracias por elaborar ese contenido. Actualmente las dos son cuentas de las que más consumo y me alegran el día cada rato. Y aprendo mucho, así que gracias. Nada, señores, no me queda nada más que despedirme recordándoles que el objetivo de este podcast es crecer, hallar el balance y lograr ser luz en la oscuridad. Mil gracias por ver, mil gracias por acompañarnos y nos veremos en el siguiente episodio, señores. Bye bye.